Entonces, como les estaba explicando, entonces, la idea en este momento, en este proceso, pues, de aprender el álgebra, es entender sus operaciones y ver cómo se aplican siempre, sin importar la situación en la que estemos, ver cómo se pueden aplicar. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar otra aplicación. Esta es un poco dada hacia la geometría. ¿Listo? Es muy sencillo, la verdad. Pero pues que sigamos practicando estas operaciones antes de entrar al tema como más fuerte o digamos que al más sustancioso, que es el hecho de la factorización. Mi idea es que cuando lleguemos a factorización, pues ya tengamos muy claro cómo es que se operan las expresiones algebraicas, bueno, como todas sus características y demás. Entonces, áreas y perímetros. Uy, esa tilde no iba ahí. ¿O sí? Perímetros. Áreas y perímetros con expresiones algebraicas. ¿Listo? La idea con esto es básicamente, pues, hallar por medio de algún tipo de expresión algebraica pues, las medidas geométricas de las figuras más básicas. Recuérdenme, porfa, cuál era el área que hallamos cuando hallamos el área de una figura. ¿Se acuerdan? Ese concepto es un poco raro, ¿no? Y lo peor es que uno hace un montón de ejercicios durante toda su vida y se la pasa hallando áreas y siempre que ve geometría y demás ve un montón de áreas, pero finalmente como que y uno puede hacer el cálculo, ¿no? Porque hay ecuaciones, entonces uno realiza el cálculo, suele ser bastante sencillo, pero si le preguntan qué es el área, como que empieza como una cuestión extraña de entender realmente qué es el área. Cuando nos piden, o bueno, cuando vamos a hallar el área de una figura en específico, sea cual sea la figura, lo que estamos hallando es la medida de su superficie, o sea, cuánto espacio ocupan. Digamos, en este caso voy a dibujar acá bueno, digamos que un círculo, un intento de círculo. Entonces, listo, si me están preguntando a mí cuál es el área de ese círculo, pues me están preguntando cuánta superficie estoy abarcando, ¿sí? Cuánto espacio estoy ocupando. En este caso, pues nosotros obviamente es una pantalla, en este caso, entonces pues trabajamos en 2 dimensiones, ¿cierto? Esto no tiene profundidad. Entonces, en esas 2 dimensiones, ¿cuánto espacio ocupa la figura que yo estoy trabajando? Eso me mide el área, ¿listo? ¿Cuánto espacio ocupa? ¿En cuántas dimensiones? Pues en este caso, como estamos trabajando en 2, pues en 2 dimensiones. Si estuviéramos trabajando en 3, pues con 3 dimensiones y así. Pero es una medida superficial. Ahora, ¿qué es el perímetro? ¿Se acuerdan cuál era el perímetro? A ver, Isabel Monroy, cuéntame qué es el perímetro de una figura cualquiera. Realmente no lo recuerdo. ¿No recuerdas? Listo. Samuel. Exacto. Entonces, básicamente el perímetro, pues va a ser sí, la suma de los lados externos. Recuerden que cuando hallábamos el año pasado que hacíamos como, digamos, perímetros de figuras complejas, o bueno, no complejas, sino que digamos estaban compuestas de 2. Bueno, eso hice fue un rectángulo. Listo, digamos que así. Cuando hallábamos este tipo de figuras, recuerden que lo que hacíamos en el perímetro era, bueno, si esto mide 5 si esto mide 5 y esto mide 6 y esto lo que hacíamos era sumar sus lados externos, ¿no? Siempre. Entonces, cuando tenemos el perímetro de una figura, va a ser la suma de sus lados externos. ¿Listo? La suma. Y eso es una medida que sea en una dimensión, en esa no tenemos en cuenta si hay altura, si es ancho, sino simplemente todos los lados que tenga por fuera los vamos a sumar. Solo los que tengan por fuera, ¿no? El perímetro no contribuye con los lados internos de una figura, sino solamente los externos, como nosotros hablábamos que era como si le pasáramos una cuerda por el exterior de la figura y sumáramos luego la longitud de esa cuerda. Eso nos daría el perímetro.
¿Listo? Entonces, ya saben, las áreas son la medida superficial del espacio que ocupa en total. Es una superficie de todo lo que abarca en espacio una figura. Mientras que el perímetro es solamente la suma de sus lados externos. Entonces vamos a tener por acá un ejemplo con un rectángulo. Entonces le vamos a colocar por acá 2x va a medir este lado. Y el de abajo va a ser 3x más 2y. ¿Listo? Tenemos esas expresiones y debemos saber cuál es el área pues de nuestra figura. ¿Listo? Primero con expresiones algebraicas. A esto no le vamos a dar números, son solamente expresiones algebraicas. Luego le pondremos unos números, pero por el momento van a ser solo expresiones algebraicas. Entonces, ¿cómo es el área de un cuadrado? ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Cuál es su expresión para área de un cuadrado? O bueno, un rectángulo en este caso. ¿Cuál era? Dime, Samu. ¿Es igual? No, o sea, sí es igual a algo, ¿no? El área de un cuadrado es igual, o bueno, un rectángulo de cualquier figura es igual a algo. ¿Y ese algo cuál es? ¿No se acuerdan? ¿Es igual base por altura? Base por altura, exactamente. El área entonces, el área de un cuadrado, bueno, o de un rectángulo, igual un rectángulo, un cuadrado es un rectángulo, solo que de lados iguales. Entonces, el área del cuadrado va a ser, ese es el área del cuadrado. No se les olvide, eso lo trabajamos el año pasado, igual, pues yo sé que a uno se le puede olvidar, pero es importante que esto lo vayamos a ir repasando, ¿sí? Porque estas áreas básicas, sí en algún momento debemos como memorizarlas porque de seguro nos va a servir saber. Entonces, el área del cuadrado es base por altura. Habíamos dicho desde el año pasado que esa H siempre va a simbolizar altura. No utilizamos la A porque como ya la utilizamos para simbolizar área, entonces para la altura se utiliza H. Entonces, en este caso, ¿cuánto mide la base? Pues 3x más 2y. Entonces va a ser 13x más 2y. Por la altura. Entonces, ¿cuánto mide la altura? Mide 2x. Chas. ¿Listo? Acá, ¿cuál sería el paso a seguir en esta multiplicación de expresiones algebraicas? ¿Cuál sería el paso a seguir ahí? Están fríos, es porque es lunes, yo entiendo. Deben estar ahí todos dormidos. Yo los entiendo, está bien. Está bien. Para poder nosotros multiplicar las expresiones algebraicas, lo que hacemos, y bueno, si están entre paréntesis, lo que hacemos es la propiedad distributiva. Entonces, básicamente vamos a distribuir esto por esto y pues finalmente este por esto. Solo esos dos por esta expresión de acá, pues porque esta expresión es un monomio, solo tiene un término, entonces pues se reparten cada uno de los términos. ¿Listo? Entonces, vamos a multiplicarlo esto por cada uno de lo que está al otro lado. Entonces va a ser 3x por 2x, eso me da 3 por 2 es 6. Y en este caso, como ambos son x, recuerden, comparten la misma base, entonces lo que hacemos es sumar los exponentes, o sea, nos queda x al cuadrado. ¿Listo? Porque por lo que tienen la misma base. Listo, seguimos por acá. Ahora, más 2y por 2x, entonces es lo mismo, 2 por 2 es 4. Y x por y, como en este caso son bases diferentes, entonces lo único que me queda por hacer es dejarlo xy o yx, no importa, ¿no? Ya saben que la multiplicación es conmutativa, entonces no es lío. Y listo. Esa es la expresión del área de este cuadrado. ¿Sí? Ya si yo conociera cuánto vale x y cuánto vale y, pues podría conocer la medida de su área como tal. Ya ahorita vamos a ponerle números como para poder comprobarlo. Pero esa entonces sería la expresión algebraica en la cual yo reemplazaría los datos para hallar el área. ¿Listo? En cuestiones del perímetro, ustedes ya saben que el perímetro es la suma de los lados. Bueno, de lados externos.
Entonces, en este caso va a ser, ¿cuánto miden mis lados externos? Entonces, vamos a mirar. Este mide 3x más 2. ¿Cuánto me diría este de acá? Este de acá, ¿cuánto mide? 2. 2x. Ah, 2x. 2x. Listo. Entonces, ahora el de arriba, le sumamos el de arriba, que pues exactamente es igual al de abajo. Entonces, pues mide exactamente lo mismo. Entonces va a ser, ay, dice que igual. Más 3x más 2y. Más el último ladito de acá, que es 2x. ¿Listo? Ahí tenemos el perímetro de la figura. Es la suma de todos los lados, ¿no? Entonces, primero fue 3x más 2. Ay, acá le falta la y. Más 2y, más 2x, más 3x más 2y, más 2x. ¿Listo? Eso quiere decir que finalmente el perímetro va a ser igual a 13, aquí ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es una suma. Tenemos básicamente una suma extendida de expresiones algebraicas. Para la suma solamente tenemos que tener en cuenta los términos semejantes. Entonces, en este caso va a ser este y este. ¿Sí o no? Entonces, vamos a sumarlos. 3x más 2x, eso me da 5x. Más 3x me daría 8x. Más 2x serían 10x. ¿Sí o no? Y si voy a hacer con la y entonces tengo este de acá y tengo este de acá. Entonces va a ser 2y más 2y, eso me da 4y. 80. 80, sí señor, esto cerquitica, está claro con las sumas. Entonces, ya teniendo estos dos resultados, ya teniendo el área y el perímetro, pues las expresiones de área y perímetro, ahora sí le vamos a dar valores. Digamos que x vale 2 y y vale 5. ¿Listo? Entonces ya, si yo quiero conocer el área, lo único que voy a hacer es reemplazar esos valores en la respuesta final. Entonces me va a quedar, en este caso, 6 por x, entonces x es 2 al cuadrado, más 4 por x, ¿cuánto es x? X es 2. Y por y, ¿cuánto es y? Y es 5. ¿Listo? ¿Qué hice acá? Reemplazar esos valores que le dimos a x y y en nuestra expresión algebraica para el área del cuadrado. Entonces acá ya iremos, como, ¿qué hacemos primero? Ya saben que cuando tengo operaciones combinadas, o sea, tengo más de una operación, no es solo una suma, una resta, una multiplicación, sino tengo diferentes operaciones, hay que tener en cuenta su orden. Empezamos con las potencias, es lo primero que vamos a resolver. Entonces, esto va a quedarnos 6 por 2 al cuadrado, es 2 por 2, eso nos da 4 por 4, eso es un puntito de multiplicación, más 4 por 2 por 5. Ya saben que los signos de multiplicación puede ser o la X o separado entre paréntesis o con punticos. Todo eso es multiplicación. Entonces, vean, en el primer paso lo que hice fue resolver solamente la potencia. ¿Sí? Solo las potencias. Ahora vamos a resolver la siguiente operación en orden. Recuerden que eso es porque debemos llevar un orden. O sea, no podemos ir haciéndolo si hay chorro, digamos, de izquierda a derecha, como uno generalmente hace las operaciones, sino que como están combinadas, hay que hacer primero unas y luego las otras. Ya que hicimos las potencias y las raíces, bueno, acá no hay raíces, ahora pasamos a resolver las multiplicaciones y divisiones. Acá no tenemos multiplicaciones, entonces, divisiones, entonces solo resolvemos las multiplicaciones. Acá va a ser 6 por 4, eso nos da 24, más 4 por 2, 8, y 8 por 5, 40. Entonces acá va a ser 24 más 40, eso nos da 64. Y como es un área, ¿se acuerdan cómo quedaban las unidades de área? ¿Se acuerdan el año pasado cuando trabajamos área, cómo quedan las unidades? ¿No se acuerdan? ¿Cuáles eran las unidades? ¿Cuáles, Majo? En metros y centímetros. Exacto, pero entonces recordemos que cuando es área, nos quedan en metros cuadrados. ¿Listo? Cuando es área, nos quedan en metros cuadrados.
por la cuestión de que nosotros estamos trabajando de superficies completas, no es una recta como si es en el perímetro, que es una suma directa, sino que como acá estamos viendo toda la superficie como tal, son metros cuadrados. ¿Listo? Las unidades de área son cuadradas, no se les va a olvidar. En el perímetro vamos a hacer lo mismo, pero con esta expresión. Entonces acá nos va a quedar que el perímetro es 10 por X, entonces en este caso va a ser 10 por X vale 2, más 4 por Y, entonces 4 por 5. Si se dan cuenta, acá también tengo operaciones combinadas, acá no tengo potencias, entonces voy a pasar directamente a las multiplicaciones. 10 por 2 es 20, más 4 por 5, 20, 4 por 5, 20 también, ¿cierto? Sí. 20 más 20 nos da 40. Y ahora sí, en este caso sí son los metros solitos, las unidades de medida, sí son metros solitos, por lo que solo estamos trabajando una suma. Entonces la suma se va a mantener. Listo, la suma se mantiene en su unidad de medida, entonces termina siendo metros sólidos. Ah, Listo, profe, sí, yo te di la respuesta, pero avanzado. avanzado, eso es cierto. Estabas, sí señor, ibas un paso adelante. Bien, bien, bien. Siempre. Siempre, obviamente. Listo, chicos, entonces tomen los apuntes. No sé si a alguien le surge alguna duda con esto. Listo, tomen entonces los apuntes rápidamente. Listo. ¿Listo? ¿Quién falta? Diga yo. Yo, Listo, dale, 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 dale. Me avisas. ¿Listos? Bueno, mientras tanto les voy a poner acá un ejercicio. La idea es que ustedes lo resuelvan en su casa y ya lo trabajamos para que practiquen a ver si va quedando más o menos claro o no. Listo, chicos. Intenten entonces hacer ese rectángulo, lo van a hacer, van a hallar el área, su área y su perímetro con expresión algebraica. Igualmente acá finalmente les voy a dar los valores que tendrían m y n, que van a reemplazar en las expresiones finales. A m le vamos a poner 15 y a n va a ser 18. ¿Listo? Entonces háganle y ya lo revisamos.
Bueno, chicos, entonces vamos a resolver este. Espero que lo hayan intentado. Listo, vamos a resolverlo. Entonces, para el área, si se dan cuenta, entonces tenemos exactamente la misma figura ahorita. Es el mismo área. Ya saben que la ecuación de área difiere o cambia según la figura que estemos trabajando, ¿no? No es lo mismo el área de un cuadrado o de un rectángulo que el área de un triángulo o de un círculo o de cualquier otro tipo de figura. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las áreas son diferentes respecto, pues, a la figura que tengamos. En este caso, de nuevo, es... Yo tengo una Dímelo. pregunta pequeñita. Dímelo. Pues no es tan relacionada con esto, sino que yo tenía una duda y era, ¿tú de esto nos haces ejercicio en el colegio o no lo dejas en claro? En el colegio, ustedes ya saben que para quienes van al colegio, lo hacemos en el colegio, para quienes no pueden ir, pues es por clase. ¿Listo? Entonces acá va a ser área, va a ser lo mismo, la base por la altura, ¿cierto? Entonces el área de nuestro cuadrado va a ser la base, entonces la base mide 4m, ¿sí? Esta voy a tomarla como base y esta como altura. 4m más n, y la altura mide 5m. Entonces, lo mismo, acá lo que hacemos es propiedad distributiva, 4 por 5, 20. Las letras, m por m, pues es m al cuadrado, más n por 5m, eso nos da 5mn, ¿no? 5 por 1, 5. Listo, ahí nos quedó la expresión del área. Ahora vamos a revisar la del perímetro. Ya sabemos que la del perímetro es básicamente la suma de todos sus lados, entonces va a ser lo mismo. Lo voy a hacer como por acá para que me quede más espacio. Entonces va a ser 5m, empezando por acá, más 4m más n, más este de acá como es igual al otro, entonces también mide 5m. Y la de arriba pues es igual a la de abajo, entonces mide exactamente lo mismo que la de abajo, 4m más n. Aquí operando, entonces nos queda 5 más 4, pues que ya saben que para sumar solo términos semejantes, entonces 5 más 4 es 9. Más 5 es 14, más 4, 18. ¿Sí? Hay todas las m. Ahora con las n tengo 2, n más n, entonces eso nos da 2n. ¿Cierto? Ya saben que es como si cada uno tuviera un 1. Entonces eso nos da 2n. Listo, ahí tengo mis expresiones. Lo único que me falta es reemplazarlas. Entonces habíamos dicho que los valores eran, ¿cuáles eran los valores para m y n? Ah, acá están, 15 y 18. Entonces será 20 por m, que es 15, pero eso está al cuadrado. ¿Sí? Si ven como el cuadrado solo afecta el valor de m, que en este caso era 15. Más 5 por m, que es 15, por n, que es 18. Entonces esto nos da, primero ya saben, las potencias. 15 al cuadrado, eso nos da 225, entonces 20 por 225, más 5 por 15 por 18. Ya que hicimos las potencias, entonces hacemos las multiplicaciones. 20 por 225, eso me da 4.500, más 5 por 15 por 18, eso da 1.350. Finalmente lo que me queda por hacer es sumar estos dos, entonces 4.500 más 1.350. Eso da 5.850. ¿Listo? Ya saben, en este caso, bueno, digamos que está en metros, entonces van a ser metros cuadrados. La unidad de área, metros cuadrados. Con el perímetro, entonces el perímetro va a ser 18 por m, entonces m es 15, más 2 por n, que es 18. Entonces esto nos da 18 por 15, eso es 270, más 2 por 18,
36. Sumando esos dos resultados nos da 306. Ya saben que esta es la medida del perímetro, entonces como el perímetro es solo una suma de los lados externos, nos da en metros solitos. Y listo, chicos, entonces eso era todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga de pronto